Hola, buenas, mi nombre es Jaime Ibarra y soy estudiante de la Universidad del Magdalena en licenciatura en matemática, modalidad virtual, en segundo semestre, y quiero compartir con ustedes en estos momentos información acerca de la hipérbola. Pues bien, la hipérbola, como se define rigurosamente en los libros de texto, podría decirse que es el lugar geométrico de todos los puntos del plano, el lugar geométrico en donde todos los puntos del plano, cualquier punto P, X, Y, cumple una condición, que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de este punto a dos puntos dados, llamados focos, se da como valor una constante. Repito, que hipérbola, la definición formal es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que cumplen la condición de que el valor absoluto de la diferencia de la distancia de cualquier punto dado a dos puntos fijos llamados focos, a lo que determinamos foco 1 y foco 2. Entonces, todos los puntos del plano que cumplen la condición de que de cualquier punto del plano, cualquier punto del lugar geométrico del plano que cumple esta condición es una hipérbola. ¿Cuál es la condición? Que la diferencia, el valor absoluto, la diferencia de la distancia de dos puntos dados con el punto XY sea igual a una constante. ¿Cómo así, profe? Repitamos nuevamente, y es la tercera ocasión para poder comprender mejor. La hipérbola tiene como definición formal el lugar geométrico es el lugar geométrico donde todos los puntos del plano que cumplen la condición de que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de ese punto, desde ese punto a dos puntos fijos llamados focos, me va a dar una constante. Y esa constante es positiva. Y esa constante va a ser 2A. Entonces, para seguir avanzando y teniendo en claro ya esa definición, podemos entonces empezar a conocer los componentes que la definen. Podría decirse entonces que todos los puntos en el plano que cumplen esa condición, puedo hallarlos en esta trayectoria. Cualquier punto que yo seleccione en esta trayectoria me debería dar la condición que el valor absoluto de la distancia 1 dada con un punto cualquiera XY hacia dos puntos fijos llamados focos me va a dar una constante. Y dicha constante, los libros de texto de forma rigurosa y formal lo definen como 2A. ¿Pero qué es 2A? Bueno, vamos a conocer los componentes de la hipérbola. Como componentes,
Tenemos entonces, como en el lugar geométrico ya ordenado con centro en 0,0, tenemos entonces que la hipérbola tiene un centro. Tiene un centro. Sabemos que es 0,0, porque ya lo ubicamos en un lugar geométrico. También se dice que tiene una equidistancia de la distancia de aquí a acá, de la distancia 1, que es desde el punto cualquiera, un punto cualquiera, selecciono este, P, X, Y, a sus ejes, la distancia a sus ejes, esto es de 1 y esto es de 2. Entonces, si este es el punto cualquiera, XY, y este es el foco, F1, y este es el foco, F2, tenemos entonces que la diferencia de la distancia del punto al foco 1, diferencia de estas dos distancias me va a dar 2. Ahora, ¿cómo comprobamos, cómo demostramos formalmente que ese teorema o esa proposición es correcta? Pues imagínate que yo agarro este punto y lo ruedo en cualquier punto de estas coordenadas que se encuentran aquí, de esta trayectoria, de la trayectoria de la curva. Ahora, si yo sé que aquí, en este punto, donde ruedo, en la trayectoria la ruedo este punto hacia acá arriba, me va a dar una constante, y lo ruedo hasta aquí, me va a dar una constante, significa que si lo ubico en este punto, que vendría siendo, este punto lo voy a llamar A, 0, y a este punto lo voy a llamar menos A, 0. Si yo ubico el punto cualquiera aquí, en A, 0, entonces esta distancia de foco de F1 al punto, la distancia 1 se me va a rodar acá, ¿cierto? Entonces, si yo a esta distancia de F1, esta D1, le resto D2, que vendría siendo de la coordenada A, 0 a F2, me va a dar como resultado que si yo a este tramo de aquí, de F1 a la coordenada A, 0, le quito, le resto esta distancia de A, 0 a F1, es como si le restara la distancia de menos A, 0 a F1. Por definición de equidistancia. Es decir, que su centro está en 0,0 y las distancias de su vértice están equidistantes a la derecha y a la izquierda. Sobre todo si el lugar geométrico lo encontramos de forma horizontal, como en estos momentos. Porque sus ejes están ubicados sobre el eje de las abscisas, es decir, sobre el eje de las X. Entonces demostramos de esta manera que A, que es esta distancia de aquí a acá, y esta distancia de aquí a acá, son iguales, ¿cierto?
Y demostramos también que si tenemos esta distancia como D1 y esta distancia de F1 a A,0 como D1 y la distancia de A,0 a F2 como D2, entonces tendríamos que el resultado, el valor absoluto de este resultado vendría siendo 2A. ¿Sí lo ven? Muy bien. Ya que conocemos visualmente lo que significa la definición formal de lo que es una hipérbola, vamos entonces a ir conociendo poco a poco los componentes, como lo vamos haciendo, los componentes de la hipérbola. Ya conocemos que la distancia entre los vértices es igual a 2A. La distancia entre los vértices, que es el punto más cercano de las dos trayectorias, es igual a 2A, por definición formal. También por definición formal, sabemos entonces que desde el punto, si ubicamos en el lugar geométrico y estamos en el origen, desde el 0,0 hasta el foco, es igual a C. Es decir, entonces, que la distancia focal es igual a 2C. La distancia focal es igual a 2C y la distancia entre los vértices es igual a 2A. ¿Ven cómo poco a poco se va desarrollando el tema y vamos conociendo cada uno de los componentes de la hipérbola? Ahora, ¿qué otro componente tiene la hipérbola? Pues bien, la distancia entre los vértices también toma un nombre particular para una operación particular. Ese nombre, esta distancia toma el nombre también como eje transverso. Profe, ¿cómo así que eje transverso? Pues efectivamente eje transverso porque actúa en compañía con otro eje. Este eje es llamado eje conjugado. ¿Cómo así, profe? Pues efectivamente, mis queridos compañeros, que el eje transverso es la misma distancia entre los vértices, es decir, que es igual a 2A. Y es esta que está aquí, esta distancia que se encuentra aquí entre los vértices. Es el eje transverso. ¿Cuándo se llama eje transverso? Pues, mis queridos amigos, se llama eje transverso cuando entra en juego el eje conjugado. Y el eje conjugado es la línea vertical que pasa por el punto A,0 y que tiene como radio, bueno, el eje conjugado es la línea vertical que pasa por A,0 por A,0 y tiene intersección
intersección con una circunferencia de radio igual a C. De radio igual a C. Es decir, que el eje conjugado es la línea vertical que toca o que corta o que se intersecta con la circunferencia en estos dos puntos. Y a esta línea tiene como medida y esta tiene como medida 2B. Es decir, que el eje transverso tiene como medida 2A y el eje conjugado tiene como medida 2B. Si ven lo que se forma acá, ¿sí notan? Ténganlo pendiente que ahora vamos a analizar un poco acerca de eso. Pues bien, poco a poco vamos conociendo, como les comenté, vamos conociendo acerca de los componentes de la hipérbola. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué está pendiente? Ya sabemos que la distancia entre los vértices es igual a 2A, que es la constante de la diferencia de las distancias de un punto cualquiera a dos focos, a dos puntos fijos llamados focos. Sabemos que esa misma distancia se le conoce como eje transverso cuando entra en escena el eje conjugado, y que el eje conjugado tiene como distancia 2B. Además de eso, aparecen estas líneas que cortan o se intersectan en el eje, en el origen 0,0, y que tienen como nombre asíntotas. Estas líneas tienen como nombre asíntotas y tienen como particularidad que cruzan por el eje y por los puntos de intersección en donde la línea vertical corta la circunferencia. Repito, estas líneas que forman una especie de X en el lugar geométrico están dadas gracias o existen gracias a el eje conjugado y el eje transverso. Esta distancia es la misma de acá, esta distancia es la misma de acá, y forman un rectángulo que por el vértice o este punto en la circunferencia que es cortado por la línea vertical y este otro punto, por ahí pasa las asíntotas. Y estas asíntotas, al ser unas líneas rectas, su fórmula sería y más o menos a y más o menos a b sobre a por x. Es decir, si es positiva, esta, si es negativa, es esta. Entonces, ya conocemos otro componente de la hipérbola. ¿Qué nos haría falta? ¿Qué nos haría falta? Bueno, ver una particularidad de las asíntotas. Que una asíntota a esta línea, con la trayectoria de estas ramas de la hipérbola, se acercan infinitamente
sin tocarse. Qué particularidad, ¿cierto? Las asíntotas, un momento, déjame acomodar acá. Ahí. Ok. Las asíntotas se acercan infinitamente a la trayectoria de la hipérbola, pero nunca se tocan. Entonces, repasamos nuevamente. Sabemos la distancia entre los vértices llamados los puntos más cercanos donde las trayectorias de las curvas es más cercano, y que esta a su vez, estos vértices, la distancia entre esos vértices se conoce como la constante que genera la diferencia entre las distancias entre cualquier punto, entre esa trayectoria y dos focos, dos puntos dados en el lugar geométrico. Esos puntos son fijos, llamados focos, ¿cuál es la constante? ¿Ok? Entonces eso vamos a tenerlo muy claro. Ya que ahora que conocemos cuáles son los componentes de las hipérbolas, ahora, ¿qué tal si encontramos o definimos cómo se consigue una ecuación para todos los puntos del plano que cumplen la condición de que no importa qué punto en la trayectoria de la curva yo seleccione, me dé la diferencia de esas dos distancias, me dé una constante? A ver, empecemos de la siguiente manera. Sabemos entonces que la ecuación para hallar la distancia entre dos puntos sería x1 menos x2 más y1 menos y2, todo esto al cuadrado. Esto es la fórmula para hallar la distancia entre dos puntos. Entonces tenemos que, por definición de hipérbola, que el valor absoluto de la distancia entre un punto dado, cualquiera, un punto XY, a dos puntos fijos llamados focos, la diferencia, el valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias me va a dar como resultado una constante que ya nosotros demostramos que su distancia es de 2a. Ahora veamos, si tenemos acá, vamos a colocar aquí los datos del punto sería x1 sería igual a x2 desde el punto 1, de la distancia 1, perdón, de 1. x2 sería, esto tiene aquí como coordenadas, recuerden que el foco tiene como distancia c, entonces sería menos c, 0, sería coordenada, y esta sería c, 0. Entonces tendríamos que x1, x2 igual menos c, y1 sería y, y2 sería 0. Esto para el punto, la distancia 1. Entonces, hacémosla. Sería entonces la raíz cuadrada de x, es x1, menos c al cuadrado, más
y1 que es y, menos 0 al cuadrado. Y esto me genera la primera distancia. Tenemos entonces, ahora que la segunda distancia de 2 vendría siendo x1 igual a x, x2 igual a c, y1 igual a y, y2 igual a 0. ¿Ok? ¿Van siguiendo? Muy bien. Entonces, ya con esto podemos la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y menos 0, esto al cuadrado. Y esto me va a dar 2a. Muy bien. A partir de aquí, los pasos que vamos a realizar son monótonos, por decirlo así. Pero es la forma en la que nosotros podemos demostrar la razón de ser o cómo vamos a conseguir la ecuación de la hipérbola. Entonces, desarrollamos de la manera más rápida que podamos y no se me quede. Tenemos entonces de aquí, vamos a pasarlo para este lado, tengo que x menos, que es menos más c al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2a más la raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Y ahora tenemos equilibrada la igualdad. Ahora lo que hacemos es elevar. Y así nos queda x más c al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 por 2, 4, 4a cuadrado, 2 veces más 4a que multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado más x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, identificamos si podemos hacerlo, lo hacemos. Ok, miren, aquí podemos eliminar esto, que todo lo hacemos es por pura conveniencia con el objetivo de conseguir la fórmula de la hipérbola. Entonces, si hacemos esto, podemos hacer también, vamos a pasar estos dos, este y este, a este lado de la igualdad. Es decir, vamos a pasar 4 menos c al cuadrado y 4a al cuadrado a este otro lado de la igualdad y nos quedaría de la siguiente manera: x más c al cuadrado menos x menos c al cuadrado menos 4a al cuadrado igual 4a que multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien. Ahora vamos a ejecutar o vamos a realizar la suma de cuadrados y la diferencia de cuadrados. Este nos queda que x al cuadrado más
2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos lo mismo, x al cuadrado más menos 2 veces el primero por el segundo, queda negativo, no positivo, más 2 veces x c, menos por menos, más por menos, menos c al cuadrado. Esto queda menos 4a al cuadrado, queda igual, este queda idéntico. Entonces tenemos aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Miren que tenemos la diferencia y nos permite hacer esto. Nos permite mirar este. Y tenemos entonces que 2xc más 2xc, 4xc menos 4a al cuadrado, que me va a dar igual a esto, 4a raíz cuadrada de x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Muy bien, ¿vienen conmigo? No se quedaron. Ok. En este momento, si lo pensaron, ¿verdad? Si lo pensaron. Vamos a hacer entre 4. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. Vamos a ir borrando aquí. Acá, a ver cómo nos va. Tendríamos entonces que, si dividimos, nos quedaría que x c menos a al cuadrado sería igual a que multiplica a que multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Todavía tenemos una raíz en uno de los lados de la igualdad, entonces lo que hacemos es, como en la ocasión anterior, llevamos al cuadrado para cancelar. Y tendríamos entonces que x al cuadrado, c al cuadrado, 2 veces, el primero por el segundo quedaría negativo, 2x c al cuadrado, negativo más a la 4, sería igual a, ojo, a al cuadrado, esto se va, y multiplica a x menos c al cuadrado más y al cuadrado. Se fue, listo. Ahora vamos a realizar lo que está dentro del paréntesis, la diferencia de cuadrados. Tendríamos entonces que a al cuadrado sería x al cuadrado, menos 2 veces menos 2 veces el primero por el segundo, 2x por c más c al cuadrado más y al cuadrado. ¿Ok? Este queda igual. Este lo vamos a dejar quietecito. Corremos acá. A ver cómo nos va. Y tenemos entonces que a multiplica x sería a al cuadrado x cuadrado
multiplicar. Más por menos 2xc al cuadrado más a cuadrado c cuadrado más a cuadrado y cuadrado. Y aquí sí tenemos que transcribir x cuadrado c cuadrado, vamos a hacerlo bien, x cuadrado c cuadrado menos 2xc a cuadrado más a la 4. Entonces tenemos acá esta que está aquí, a xc al cuadrado, si fueron, ya no va para el paseo. Y tengo estas dos que me voy a quedar con ellas. Estas dos me voy a quedar con ellas de este lado de la igualdad. Entonces quedaría que x al cuadrado c al cuadrado menos x al cuadrado c al cuadrado menos a al cuadrado x al cuadrado menos a al cuadrado y al cuadrado igual a al cuadrado c al cuadrado menos a la 4. Entonces, ¿qué hacemos de esto? Si factorizamos, tenemos que tenemos que x al cuadrado multiplica a c al cuadrado menos a al cuadrado, ¿cierto? Menos a al cuadrado y cuadrado, que vendría siendo igual a, por factorización de este lado, y factorizamos, vendría siendo a al cuadrado que multiplica a c al cuadrado menos a al cuadrado. Muy bien, ahora sí tiene sentido. Ahora sí tiene sentido. Entonces, llegado a este punto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí tenemos un coeficiente de los que necesitamos. Acá también tenemos otro coeficiente. Podemos dividir acá para tener el resultado sobre a al cuadrado, c al cuadrado menos a al cuadrado. Divido aquí por esta misma cantidad a al cuadrado, que multiplica c cuadrado menos a cuadrado, igual de esta forma. Esto quedará aquí, esto quedaría aquí, y sería a al cuadrado multiplica c al cuadrado menos a al cuadrado. Y ahora empezamos la rayadera de la rayatina. Muy bien, aquí se va todo y me queda en una unidad. Aquí elimino al cuadrado, elimino c al cuadrado menos a, c al cuadrado menos a, y me quedaría de la siguiente forma. Tendría que x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre c al cuadrado menos a al cuadrado igual a 1. Muy bien, ahora nos queda resolver esta diferencia que está acá. Nos queda resolver esa diferencia. Si recuerdan al principio que les comenté, les dije que parte fundamental de la resolución de esta clase de hipérbola
es el teorema de Pitágoras, ¿sí recuerdan? ¿Recuerdan? Pues c al cuadrado es igual a al cuadrado más, perdón, b al cuadrado. ¿Qué les parece? ¿Sí recuerdan que es b? ¿Sí recuerdan que es a? Primero, a. ¿Sí recuerdan? C, que es la hipotenusa. B, que es el eje conjugado. El eje conjugado, el eje transverso y el radio. Nos está dando la ecuación general de todos los puntos en el plano cuya trayectoria están sobre la curva o la rama, como dicen los libros de texto, en el lugar geométrico en donde la diferencia de un punto cualquiera a dos puntos llamados focos me va a dar una constante, y esa constante, si recuerdan cuál es, 2a. Entonces, con esa información que tenemos, la distancia de los puntos y el teorema de Pitágoras, encontramos la solución a esta ecuación. ¿De qué manera? Pues bien, sabemos que si c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, podemos decir entonces que b al cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. ¿Y qué es esto? Efectivamente. Entonces podemos decir que c al cuadrado menos a al cuadrado es igual a b cuadrado. Y aquí tenemos, les presento, muchachos, la ecuación general de la hipérbola. Con ella conocemos la distancia del eje conjugado, con ella conocemos la distancia del eje transverso, con ella logramos conocer también la ecuación de la asíntota, y de esta manera hemos definido y caracterizado todos los componentes de una hipérbola. Ahora, para conocer un poco más, llevarlo al mundo real, les planteo un ejercicio. Dicho ejercicio dice de la siguiente manera. Para conocer mejor, afianzar los conocimientos e identificar cada una de las características de la hipérbola en la vida real, analicemos el siguiente ejercicio. Tenemos dos estaciones de radio de guardacostas, vamos a ir traduciéndola, dos estaciones de radio de guardacostas, situados en los puntos de control A y B, y se encuentran en una línea costera horizontal, separadas por una distancia de 200 kilómetros. Es decir, que su eje focal es igual a 200 kilómetros. Un barco en alta mar envía una señal de auxilio que es recibida por ambas estaciones.
Vamos a buscar el barquito por acá, perdido. Que este barco es igual a X, Y. Y ahí vamos caracterizando cada dato. Dice, el barco en alta mar envía una señal de auxilio que es recibida por ambas estaciones. Debido a la diferencia de tiempo en la recepción de las ondas de radio, el equipo determina que el barco se encuentra en una trayectoria donde la diferencia de sus distancias a las dos estaciones es siempre constante e igual a 120 kilómetros. ¿Les parece familiar? Repito, un barco en alta mar envía una señal de auxilio y es recibida por ambas estaciones. Debido a la diferencia de tiempo en la recepción en la unidad de medida es el tiempo. Radio. Determina que el barco se encuentra en una trayectoria donde la diferencia de sus distancias a las dos estaciones siempre es constante y es igual a 120 kilómetros. Es decir, que la constante es igual a 120 kilómetros. Ahora el ejercicio nos pide que definamos las constantes geométricas. ¿Cómo definimos las constantes geométricas con los datos que hemos recibido? Tenemos nuestra base. Veamos. Podemos decir entonces que la distancia que hay de A a B, segmento de AB, es igual a la distancia focal. Y la distancia focal es igual a 200 kilómetros. Pero la distancia focal la podemos encontrar las coordenadas del lugar geométrico, ¿cierto? Entonces, para encontrar las coordenadas del lugar geométrico tenemos que la distancia focal es igual a 2c. Esto es igual 2c. Pero 2c es igual a 200. Entonces, por regla de 3 simple, sabemos que c igual a 100 kilómetros. Y ya tenemos una constante geométrica, S. C igual a 100 kilómetros. ¿Ok? Entonces vamos a ir, sin pérdida de generalidad, podemos ir aproximándonos a los puntos para ir ubicándolo en el lugar geométrico. Tenemos que esto es 0,0. Así que aquí hay 100 km y acá hay 100 kilómetros. Ahora, pero también tenemos el dato de que la constante es de 120 kilómetros y nosotros sabemos cuál es la constante, ¿verdad? La constante es el resultado. El resultado de el valor absoluto de D1 menos D2. ¿Y es igual a qué?
2A. Entonces, si sabemos que la constante es igual a 2A y 2A es igual a 120 kilómetros, entonces que 2A es igual a 120, A es igual, y ahí tenemos otro dato, tenemos otra constante, que es la A. Ahora, nos pide identificar la distancia focal, ya lo hicimos. Identificamos los semiejes, vamos a ubicarlos. Sabemos entonces que si esta es la horizontal sobre el eje de las X, tenemos también esta otra coordenada, ¿cierto? Que esa otra coordenada me va a ayudar a mí a entender que F1 es igual a C, 0, F2, perdón, y F1 es igual a menos C, 0. Ahora yo tengo también este dato, tengo que la distancia de A es igual a 60 kilómetros. Entonces puedo decir que desde el centro, acercándome al foco, o es decir, a las estaciones, al foco, puedo darle 60 kilómetros. Y este será mi vértice, 60. Este será mi vértice 1. Pero ese vértice tiene como coordenadas A, 0. De este lado menos A, de este lado A, 0. Muy bien. ¿Qué otro dato nos falta por conseguir con los datos con la información que tenemos? Por deducción y por definición de eje transverso, podemos decir entonces que esta distancia entre vértices, la distancia entre vértices es igual a 2A. Y que esa distancia también, 2A, también es igual al eje transverso. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? Vamos a hacer una simulación de lo que sería nuestra parábola. Sin pérdida de generalidad, que buscamos es orientar de forma visual. Tendríamos entonces que 2A es el eje transverso, sería este tramo, desde la coordenada menos A,0 hasta la coordenada A,0, y que si en ese punto trazamos una línea vertical, vamos a encontrar en ella el eje conjugado. Trazamos esta línea vertical que pasa por la coordenada A,0, que es el vértice de la trayectoria de todos los puntos que cumple con la condición. Desde la diferencia, valor absoluto de la diferencia de las dos distancias, dado un punto, un foco, dos puntos llamados focos, perdón,
que me va a dar un valor que es constante, y ese valor constante es 2a. Entonces, esos puntos que cumplen con esa condición son los que me dan la trayectoria marcada. Ok, ¿qué otra cosa nos exige el ejercicio? Nos pide el semieje transverso, ya lo notamos, el semieje el eje conjugado, y ya lo tenemos. Tenemos aquí el eje conjugado, pero vamos a saber cuál es su medida. Entonces sabemos que la medida del radio de esta circunferencia donde toca esta línea vertical sería, pérdida la generalidad, te disculpen el pulso, entonces solamente con orientación tendríamos entonces que ese punto unido con el centro, es decir, el origen 0,0, es la misma distancia esta, que es C. Y C es igual a la hipotenusa. Pero aquí tenemos que A es la distancia desde 0,0 a A,0. Entonces tenemos C, tenemos a A y nos falta hallar a B. ¿Pero qué información tenemos para conseguir a B? Tenemos a C y tenemos a C, 100 kilómetros, A, 60 kilómetros, y vamos a desarrollarlo para conseguir. Vamos a conseguir a B. Entonces sería que B al cuadrado sería igual a C al cuadrado menos A al cuadrado. Esto sería que B al cuadrado es igual a C al cuadrado, es decir, 100 al cuadrado menos 60 al cuadrado. Que esto sería B al cuadrado igual a 10.000 menos 36, 3.600. Entonces de aquí 6, 4, perdón, 6.400. Tenemos entonces que B cuadrado, esto se va con esto, queda B, y la raíz cuadrada de 6.400 es 8 por 8, 80. Vemos que B es igual a 80 kilómetros. Entonces tenemos ya a B. Ya tenemos a B caracterizado y lo tenemos ubicado. Y recordemos que la existencia de estas intersecciones ubica a las líneas asíntotas. Y estas líneas son dadas gracias a esta intersección que se da entre la línea vertical, que es 2B, en los dos puntos. Esta línea vertical que está acá le da la razón de ser o la existencia a las asíntotas. Y recuerden que la ecuación para esta línea asíntota es y igual más o menos C sobre A por X. C sobre A por X. Perdón. B sobre A por X. Recuerden que la ecuación de esta asíntota, de esta otra,
existencia de esta asíntota se da gracias a la intersección en la circunferencia con la línea vertical, pasando por el vértice de la trayectoria, es decir, ubicados en la coordenada A, 0, que y es igual a más o menos b sobre a por x. Tenemos entonces que esta es la ecuación de las asíntotas. Aquí, y igual más o menos b sobre a por x es la ecuación de las asíntotas. Y de esta manera entonces caracterizamos cada uno de los componentes de la hipérbola, tanto en el modo analítico como en un ejercicio, en un ejemplo en el mundo real. Y de esta manera podemos entonces dar por cerrado esta clase. Ahora nos queda tener como repaso, como recuento, repaso. En el link de este video van a encontrar un documento con unos ejercicios, el cual pueden realizar. Entonces, ¿qué podemos recordar o qué conocimientos o habilidades debemos haber adquirido con esta clase? Identificar que la hipérbola puede estar ubicada, puede ubicarse de forma horizontal, puede estar ubicada de forma vertical, puede estar ubicada de forma diagonal. El caso que acabamos de ver es este. El caso en que el eje, el foco, el eje y el centro pasan o están sobre el eje de las abscisas, sobre el eje X. En la próxima clase vamos a analizar esta otra condición, pero con el centro ya no en el origen, sino más bien en un punto dado H, K, en donde se hace una suma y una resta dados los puntos de origen para hacer la traslación del punto central. Entonces, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta? Conocimos de la hipérbola que la diferencia de las distancias es lo que nos debe quedar claro. La diferencia de las distancias siempre va a dar un valor constante. Y quedó demostrado porque esta distancia que aquí, o esta de acá, o esta de acá, o esta de aquí, van a ser de 1 y de 2. Y la diferencia, o el valor absoluto de esta diferencia me va a dar A y A. Es decir, el punto centro al vértice positivo del punto centro al vértice del lado negativo, en caso de que sea así, y va a ser 2A. Esa es la condición formal para que una hipérbola exista. La diferencia de un punto cualquiera XY a dos puntos fijos en un lugar geométrico llamado focos, que siempre me va a dar una constante. Con esta base ya podemos identificar pues las trayectorias, podemos identificar las asíntotas, ya empezamos
a identificar los ejes, los conjugados y el transverso, y se nos hace más fácil el lenguaje técnico para empezar a manejarlo de forma correcta. Entonces, sin más, aquí nos despedimos y ahí quedan los ejercicios. Que estén muy bien.